Estudiantes, buenos días. ¿Cómo están? Les saluda la profesora Jara Ali Karen y en esta oportunidad volvemos a encontrarnos en el curso de Geografía con ustedes que están primer año de secundaria. Sinceramente, es un gusto volver a encontrarnos a través de las clases virtuales semanales que estamos llevando en el curso de Geografía. El día de hoy quiero aprovechar este momento también para felicitar de manera muy loable la actitud de cada uno de ustedes, aquella actitud que ustedes vienen mostrando con predisposición positiva frente al estudio y frente a las clases virtuales. En ese sentido, entonces, reciban el sincero saludo y felicitaciones de mi persona hacia cada uno de ustedes, sabiendo pues de que están haciendo todo el esfuerzo por seguir aprendiendo y sobre todo por construir aprendizajes autónomos. Bien, el día de hoy aprenderemos una temática nueva y para ello yo les estoy mostrando en este momento un material tangible, es un material concreto, correcto y reciclado, que nos va a permitir entender lo que vamos a hablar hoy día. Bien, hoy día trataremos acerca de la geósfera. Yo sé que ustedes han escuchado hablar de este tema, tienen más o menos en mente qué es la geósfera, pero vamos a ir recordando en esta clase poco a poco. Si nosotros observamos nuestro alrededor, o si observamos alrededor de nuestro planeta, nosotros nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que hay una serie de elementos que componen nuestro planeta, como por ejemplo, ¿no? También está el aire, ¿correcto? El agua y la tierra. El día de hoy hablaremos de la parte sólida, hablaremos de la tierra como aspecto sólido y lo vamos a denominar geósfera. Vamos a conocer en sí la estructura interna de nuestro planeta. Cada capa de nuestro planeta que nos va a permitir pues conocer cómo es su composición, su temperatura, su presión, qué minerales que se compone cada capa interna de nuestro planeta y cuál es el comportamiento en sí de cada capa interna, ¿correcto? Vamos a hablar entonces de la geósfera. Cuando nosotros nos referimos sobre la geósfera, estamos refiriéndonos a aquella parte sólida de nuestro planeta. Esta parte sólida en la que pues están reposando las aguas de los océanos y en la que nosotros también ocupamos el espacio para realizar diversas actividades. Bien, la geósfera, si nosotros miramos en esta imagen, presenta pues tres estructuras fundamentales. Obviamente, luego cada una de ellas también se subdividen en dos, pero vamos a conocer. La geósfera en sí está compuesta por diversos materiales o minerales que son atraídos a través de la gravedad hacia el centro de la Tierra y están distribuidos por su peso. Podemos encontrar entre los materiales o entre los minerales, por ejemplo, tenemos el azufre, el hierro, el níquel, el magnesio y el silicio, entre otros, obviamente, ¿no? Pero estos van a estar distribuidos en cada estructura de nuestro planeta en la parte interna de acuerdo a su peso. Bien, además cabe recalcar lo siguiente, que la geósfera está constituida entonces por elementos pesados. Estos elementos que le van a dar pues una característica peculiar a cada estructura interna de nuestro planeta. Además, cuando hablamos de geósfera, tenemos que hablar de las capas, conocer las capas internas de nuestro planeta. Y vamos a encontrar tres. Vamos a conocer la primera y nos vamos a referir a lo que ustedes están viendo acá, la corteza. ¿Y qué es la corteza? A ver, la corteza es denominada también como litosfera. O, en otros casos le dicen la costra o oxiesfera y además está pues ocupa en sí del 1 al 2% del total de la masa de nuestro planeta. En esta parte de la corteza vamos a encontrar las rocas, vamos a encontrar diversas placas tectónicas que le van a dar también que le van a dar movimiento o que le van a dar un comportamiento particular a lo que es
la corteza o esta capa de la geósfera. La siguiente capa corresponde al manto y vamos a ubicarlo acá, ¿correcto? El manto. El manto es denominado como mesósfera. Observen bien, ¿ya? Es denominado como mesósfera y es en sí la capa intermedia. Decimos capa intermedia porque está entre lo que es el núcleo y la corteza. Y existe pues manto superior y manto inferior, ¿correcto? El manto ocupa casi el 82% de toda la masa de la estructura interna de nuestro planeta. Por ello es que se subdivide en dos partes, manto superior y manto inferior. Encontramos la parte interna de nuestro planeta y vamos a poner acá y nos estamos refiriendo al núcleo. El núcleo también recibe diversas denominaciones o diversos nombres. Por ejemplo, podemos llamarla también bariosfera por sus presiones, por la presión en la que se encuentra el centro de nuestro planeta. Endosfera en sí por la esfera interna de nuestro planeta, ¿correcto? Y NIFE por su composición, que es níquel y hierro. Bien, estas son las tres partes que nosotros conocemos de la geósfera: corteza, manto superior, manto inferior, núcleo interno, núcleo externo y núcleo interno. El día de hoy hablaremos en sí de lo que es cada una de estas partes de nuestro planeta y de su estructura interna. Pues bien, sigamos prestando entonces atención. Muy bien, estamos viendo aspectos acerca de la geósfera. Solicito que observen esa imagen, es nuestra geósfera con sus tres partes, corteza, manto y núcleo. Pero déjenme decirles algo, por mucho tiempo nosotros no conocíamos en sí cómo era la estructura interna de nuestro planeta. Por tanto, siempre ha surgido una inquietud del hombre, ¿no? Desde tiempos antiguos, el querer saber cuál sería en sí la estructura interna de la geósfera. Para ello, elaboraron una serie pues, de teorías que les permitieron obtener hoy en día lo que es conocimientos mucho más certeros acerca de cómo es la estructura interna de nuestro planeta. Por ello es que ahora nosotros podemos hablar que dentro de la estructura interna de nuestro planeta encontramos tres partes: corteza, manto y núcleo. Veamos. Decíamos que la geósfera es la parte sólida, es aquella parte sólida que está debajo de los océanos, debajo de los fondos marinos, y además está también en la parte emergente o flotante de lo que son las islas y también los continentes, que son espacios ocupados por el hombre. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de la geósfera como parte sólida de la Tierra, vamos a entender también que está compuesta por tres capas concéntricas, estas capas que nosotros ya estamos familiarizándonos y que estamos conociendo, como es la corteza, el manto y el núcleo. Pero para poder tener información acerca de cómo es el comportamiento y cómo es la estructura interna de nuestro planeta, han surgido teorías basadas también en métodos, por ejemplo, el método directo y métodos indirectos. Cuando hablamos de métodos directos, como observan allí en las imágenes, vemos un volcán, vemos perforaciones, vemos socavones y vemos cavernas. Este conjunto de enunciados que estoy haciendo en este momento precisamente forman parte de los métodos directos. Aquellos métodos directos son los que nos permiten conocer cómo es la estructura interna de nuestro planeta, de qué minerales está compuesto, cuál es en sí cómo está caracterizado. Por ejemplo, dentro de los métodos directos nosotros encontramos las erupciones volcánicas, las perforaciones marinas, las perforaciones petroleras, las cavernas y las minas. Estos son métodos pues que a veces por la actividad natural de la parte interna de nuestro planeta hemos podido darnos cuenta de cómo es el accionar y cuál es la estructura y por qué materiales y minerales está compuesto la parte interna de nuestro planeta. En cuanto a los métodos ya indirectos, estamos hablando, por ejemplo, de las ondas sísmicas, la gravedad como aquella fuerza que ejerce la Tierra para atraer todos los cuerpos al centro de sí misma.
Además, las explosiones artificiales, el magnetismo, la electricidad terrestre, se convierten pues en el conjunto de métodos indirectos que hoy en día dan respuesta de manera más fehaciente, más razonable en lo que es pues el conocimiento del interior de nuestro planeta. Veamos la siguiente diapositiva y hablemos de las capas de la Tierra. La Tierra presenta tres capas: la corteza, el manto y el núcleo. Cuando hablamos de la corteza, estamos hablando de aquella capa pues que corresponde en sí a la superficie terrestre y está formada por los elementos menos pesados, como por ejemplo el cuarzo, el silicio, el aluminio y el potasio. Cuando hablamos del manto, nos estamos refiriendo pues a la capa intermedia. ¿Intermedia por qué? Porque se encuentra entre lo que es el núcleo y la corteza terrestre. El manto es la capa intermedia de nuestro planeta y que hasta cierto punto pues aumenta su proporción y está compuesto por elementos pesados como el magnesio y el hierro. En cuanto al núcleo, que es la capa ya más interna, núcleo interior y núcleo exterior, corresponde pues a la combinación de hierro y níquel, que es los minerales en la cual predomina en el interior de nuestro planeta y son elementos en sí muy densos y están sometidos a una elevada temperatura y presión. Estos son las tres capas de la Tierra: corteza terrestre, manto y núcleo. Conozcamos cada una de ellas y empecemos pues por la corteza. ¿Qué es la corteza? Sabemos que es la capa superior y la más delgada en sí de la geósfera. Constituye aproximadamente entre el 1 y el 2% de la masa terrestre, ¿sí? Por ello que se les considera también como la capa más frágil. La temperatura promedio se va a ir elevando alrededor de los 3 grados Celsius por cada 100 metros de profundidad. En este nivel vamos a encontrar las siguientes composiciones: oxígeno, silicio, aluminio y hierro, cada uno con su porcentaje, así como el calcio, sodio, potasio y magnesio. Recuerden que estos son elementos pesados. En cuanto a la corteza, también toma el nombre de litosfera, correcto, de costra, y está dividida en dos partes: corteza continental y corteza oceánica. Miren, continental porque forma parte, ¿no?, de terrestre de la geósfera, donde nosotros realizamos diversas actividades, y corteza oceánica, que está compuesta por las aguas de los océanos. Veamos entonces la corteza en sus dos partes. La corteza cial, llamada también corteza continental, y ubiquemos nuestras miraditas acá. Esta corteza cial o corteza continental, denominado así por la presencia sobre todo de silicatos, por eso se le denomina cial. Silicatos y aluminio es los elementos que predominan en la corteza continental, y por lo tanto se le denomina así pues corteza cial, y presenta las siguientes características. Por ejemplo, llamada también capa granítica, debido a que el granito es la roca que predomina en esta parte de la corteza continental. Además, forma parte de lo que es el relieve continental, donde nosotros desarrollamos diversas actividades, se construye viviendas, carreteras, etcétera, ¿no? Y forma parte en sí también de los fondos de los ríos y de los lagos que están ubicados sobre la corteza continental. Tiene una densidad aproximadamente, ¿no?, en la que se puede, una densidad observada que es de 2,7 grados. Por otro sentido, podemos decir que su espesor lo registra en lo que es la parte en sí continental y también en lo que es la parte, sobre todo en la parte continental, como un área pues en la que el hombre desarrolla diversas actividades. En cuanto a la corteza oceánica, que también vamos a denominarla cima, es denominado así por su composición de sílice y magnesio, y presenta las características siguientes: que es conocida como la capa basáltica, pues es la roca que más predomina, el basalto, en esta corteza oceánica. Es conocida también por ello, ¿no? Sirve de soporte, ¿qué cosa? A la parte también continental. Además, sirve de base al fondo de los océanos, y su temperatura podría estar llegando entre los 1200 grados Celsius. Esto relacionado a la corteza litosfera
¿no?, de nuestra geósfera como capa superior y la más delgada. En lo siguiente podemos darnos cuenta ya de manera un poco más, más detallada las dos partes de la corteza sial y la corteza oceánica. Veamos acá. La corteza continental, que es la corteza sial, forma en sí parte del relieve. Está formado por el fondo también de algunos ríos y algunos lagos. Ahí vemos su densidad y también su temperatura aproximadamente. En cuanto a la corteza oceánica, que es esta parte, por favor, miren acá. Es como que estuviese sosteniendo las aguas, ¿no?, de los mares o de los océanos. ¿Ya? También sirve de soporte a lo que es, pues, la corteza continental, como se les explicaba. Y su temperatura promedio estaría llegando a los 1200 grados Celsius. Las dos partes de la corteza son, ¿no?, corteza continental, que es el relieve terrestre, y la corteza oceánica, que es la que da soporte también a la corteza continental. El manto. El manto es la segunda capa, ubíquense acá, la segunda capa de la geósfera, conocido como la mesósfera, y es la capa intermedia. Intermedia, ¿por qué? Porque se encuentra entre lo que es la corteza y el núcleo. ¿Se compone de qué? De silicatos y ocupa casi el 84% de todo el volumen de la geósfera. ¿Correcto? Y el manto se subdivide también en dos partes, manto superior y manto inferior. Cuando hablamos del manto superior, nos estamos refiriendo, pues, en sí a aquel manto llamado también astenosfera, y además es una esfera débil que presenta características siguientes, que su estado está entre lo que puede ser, pues, estamos en el manto superior, entre lo que es el magma en estado líquido y entre sólido. Su espesor aproximado es entre los 500 a 700 kilómetros, es lo que tiene su espesor el manto superior. Además, una temperatura promedio de 1700 grados a 1800 grados Celsius, el manto superior. En cuanto al manto inferior, como ustedes observan acá, el manto inferior, conocido también como pirosfera. A ver, ¿qué significa fuego en sí? Es decir, es una esfera de fuego. Esto se debe a la condición térmica en que se encuentra, a altas temperaturas, presentando en sí un estado líquido. Y entre algunas características que podemos resaltar, que ustedes pueden estar visualizando acá, que constituye sobre todo, constituye el fondo de los volcanes. Tiene mayor espesor. Además, su espesor va a llegar aproximadamente a 2200 kilómetros del manto superior. La tercera capa es el núcleo. Y el núcleo, observen esta imagen, recibe el mayor número de denominaciones, de nombres, como por ejemplo, variesfera. Así también se le conoce al núcleo, por sus grandes presiones en la que se encuentra. Endosfera, por la esfera interna. Acá ustedes pueden observar la esfera interna del núcleo. Nife, por su composición, níquel y hierro. De la misma manera, siderosfera, también porque está formado de hierro y níquel. Su espesor aproximado del núcleo llega a los 3470 kilómetros. Y en cuanto a su volumen, pues estaría rodeando lo que es el 16% del total de la geósfera, el 16%. Bien, el núcleo también se subdivide en núcleo externo y núcleo interno. Hablamos de núcleo externo porque se encuentra en estado líquido.
Además, su temperatura oscila entre los 3.000 a 4.500 grados Celsius. Miren el estado incandescente en que se encuentra el núcleo. Y estamos hablando del núcleo externo, esta parte que ustedes pueden visualizar. Su espesor comprende aproximadamente 2.200 kilómetros. En el núcleo interno presenta pues su estado líquido. A pesar de estar en las elevadas temperaturas, en esta también podemos ver que la presión también es fuerte. Su densidad está registrada aproximadamente entre los 13,6 grados centígrados. La temperatura llegaría aproximadamente su temperatura llegaría a los 6.000 grados Celsius. Su espesor comprende aproximadamente 1.270 kilómetros y es considerado como el factor más determinante en cuanto al magnetismo terrestre. ¿Correcto? Muy bien. No olvidemos que las estructuras internas de la Tierra están también en movimiento. Entonces, ¿cuántas partes presenta la geósfera? 3 partes. La corteza, dividida en corteza axial, continental, cima oceánica, el manto superior, inferior, el núcleo externo e interno. ¿Correcto? Bien, veamos ahora dentro de la geósfera un punto importante que son las discontinuidades. Hablamos de discontinuidades cuando nos estamos refiriendo a aquel espacio comprendido entre las capas y las subcapas de lo que son las áreas de transición de la geósfera. Miren, estamos nuevamente, fíjense en esta imagen por favor. Se denomina discontinuidades a esas capas y subcapas que son áreas en sí de transición donde se presenta un cambio de composición. Y a la vez se presentan también las ondas sísmicas. Las ondas sísmicas acaban a sufrir cambios de dirección y de velocidad. Encontramos las siguientes discontinuidades y están denominadas, por ejemplo, con los siguientes nombres. Son 5 en sí. Discontinuidad de Conrad. Vamos a ubicarnos. Vamos a ver. Esta discontinuidad está ubicada entre la corteza continental y la corteza oceánica. Entre las dos. Entre la corteza continental y la corteza oceánica. Además, esta no se puede detectar con facilidad. Por ello es que tal vez no lo podemos visualizar. La siguiente es la discontinuidad de Morobovici. En ese sentido, toma ese nombre a su descubridor, a su geólogo, ¿ya? Y en sí se puede decir que esta discontinuidad Morovici tiene las siguientes características. Vamos a resaltar, por ejemplo, que en ella se emiten las ondas sísmicas en un punto casi de 32 kilómetros de profundidad. Se llama también MO, ¿ya? Y se considera que es el límite entre lo que es la corteza y el manto. Entre la corteza y el manto, en esta flechita donde ustedes pueden observar. La discontinuidad de Repeti, que estamos acá, con la flechita ubicándonos. Miren, acá está a qué kilómetros se ubica. Esta discontinuidad se ubica entre lo que es el manto superior, correcto, observen bien, y el manto inferior, estableciéndose como una zona también de transición. La siguiente nos ubicamos acá en esta discontinuidad y nos estamos refiriendo a Gutenberg. Esta discontinuidad de Gutenberg fue descubierto también por un geólogo americano y por ello toma su nombre, Benno Gutenberg.
lo definió y lo mostró como tal, como el límite entre lo que es el manto y el núcleo. ¿Correcto? En ella la temperatura llega a alcanzar aproximadamente 5000 grados centígrados. La siguiente discontinuidad es la discontinuidad de Lehmann y está entre lo que es el núcleo externo y el núcleo interno de nuestro planeta. Tiene una temperatura aproximada de 5100, tiene una temperatura aproximada, obviamente, que va a llegar casi a los 6000 grados Celsius y se ubicaría aproximadamente a los 5100 kilómetros. Entonces, esta discontinuidad de Lehmann se encuentra entre lo que es el núcleo externo y el núcleo interno de la geósfera. Bien, permítame decirles algo, ¿ya? En sí, a mayor profundidad hay una característica peculiar. A mayor profundidad, mayor que temperatura, presión y densidad de nuestro planeta. ¿Correcto? No olvidemos algo, que el hierro es también el elemento más abundante en todo lo que es la geósfera. Entonces, el hombre, en su intento de querer conocer la parte interna de la Tierra, ha desarrollado pues diversos estudios. Por ejemplo, diversas perforaciones. La perforación submarina, que denomina pues con el proyecto MOLE, que permitió de alguna manera conocer cuál es la estructura y la temperatura, la densidad y la presión de nuestro planeta. Este proyecto terminó en sí dando a conocer hasta la profundidad de 12 kilómetros que se pudo hacer desde la corteza hacia su interior, 12 kilómetros, miren hasta donde nada más pudo haber llegado, ¿no? Permitió conocer pues este proyecto de MOLE, características internas de nuestro planeta. Bien, estudiantes, hemos hablado acerca de la geósfera con sus tres partes, de lo que es la corteza, el manto superior, el manto inferior, el núcleo externo y el núcleo interno. Cada uno se diferencia, ¿por qué? Por su temperatura, su densidad. Bien, hablamos de discontinuidades como aquellas áreas que prácticamente separan, ¿no? una área de la corteza con otra, y además es la que nos permite conocer en sí el comportamiento de cada parte interna de nuestro planeta. Por ello es que las discontinuidades son tomados como espacios que comprende una capa entre otra subcapa. En ese sentido, acá se va a ver que la corteza en cada estructura sufre diversos cambios, ¿no? Bien. Finalmente, se les está dejando el siguiente reforzamiento domiciliario. Ustedes, de manera personal, deberán de responder a las 15 interrogantes que está en la página 218 y 219 de la práctica. Solo de la práctica del compendio. Evitar hacer el crucigrama y tampoco las preguntas propuestas. Solo las 15 interrogantes. Además, en sus cuadernitos deberán de dibujar la estructura interna de la Tierra, explicando cada una de sus partes, para luego enviarlos. Bien, estudiantes, en eso ha consistido la temática del día de hoy. Hemos hablado de la geósfera como la parte pues sólida de la Tierra y que está compuesta por tres partes, ¿no? La corteza, el manto superior, inferior y el núcleo exterior e interior. Muchísimas gracias por su atención y sigamos aprendiendo. Hasta pronto.